Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más aquí a su programa Economía de Opción. Les damos la más calurosa bienvenida precisamente en un día muy caluroso. Estamos transmitiendo en estos momentos a través de TV WAC, canal 24.1, aquí en Ciudad Universitaria, en Querétaro. De la misma forma, queremos agradecer a las personas que nos acompañan en estos momentos en las diferentes emisiones o en las diferentes emisoras en las cuales estamos también al aire. Es canal 24 de Total Play, 24 también de Axtel, el 124 de Megacable y el 14 de Easy. En este mismo momento también estamos saliendo al aire a través de las redes de TV WAC y de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el maestro Sergio Ledesma. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo, con el gusto aquí de compartir este momento con ustedes y pues avanzarle, ¿verdad? Con este gran invitado. Siempre digo que la parte emocionante es justamente estar de la mano de los expertos y aquí hay uno hoy. Así es. Muchas gracias. Así es. Bienvenido seas, estimado Ariel Soriano, que el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos aquí en tu casa. Vamos a platicar de un tema muy importante, que es el tema de las obligaciones de precios de transferencia en México. La semana pasada por aquí también estuvimos platicando algo acerca de precios de transferencia con un amigo conocido, ¿verdad? Sí, Germán andaba por acá y estuvo viendo el tema de las declaraciones informativas. Sí, es parte de las obligaciones. Y antes que nada, perdón por ir empezando en el tema. No te apures. Pero quisiera agradecer por el espacio, por el tiempo, por la invitación. No, vale. Con todo gusto, aquí estamos a la orden, de verdad, muchísimas gracias. Y como bien decía Sergio, es un placer para nosotros poder contar con invitados como tú, que dominan este tema y que realmente en muchas ocasiones lo escuchamos, pero también hay cosas muy, pudiéramos decir, son tan básicas o tan sencillas, pero que no les hacemos caso, ¿no? Claro. Y eso es precisamente qué es lo que vienes a platicar el día de hoy con nosotros, cuáles son esas obligaciones. Y de verdad, siéntete como en casa, bienvenido seas y muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí también, de parte de nuestro auditorio que nos hace favor de acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Pues adelante, vamos a entrar en tema. Sí, les traigo este tema que desde el año pasado viene estando de moda, que es el tema de precios de transferencia. Es un tema que ya viene desde el 95, pero de vez en cuando, cada 10 años más o menos, se pone de moda por algún tipo de modificación en la ley y demás. Y ahorita el año pasado pues estuvo muy de moda porque hubo una modificación en la declaración informativa del anexo 9 de la DIM, ¿Qué pasó ahí? Antes solo era para empresas extranjeras y ahora ya todos los contribuyentes tienen que presentar esta declaración. Entonces, esto abre un panorama pues enorme. Es como uno de los booms que ha habido ahorita de precios de transferencia. Y pues para mí mejor, me traigo más trabajo, pero sí, y creo que hay muchos contribuyentes que no tienen la idea si están obligados o no. Exacto. Y creo que es importante que entiendan para empezar qué es precios de transferencia, ¿no? Claro, sí. El tema de precios de transferencia como tal, veámoslos de esta forma. Soy un contribuyente y tengo operaciones con personas físicas o morales con las que tengo una relación, ya sea de administración, control o capital. De manera coloquial, ¿qué es esto, no? Si yo tengo accionistas con los que tengo operaciones o tengo operaciones con una empresa hermana que tiene accionistas en común, yo tengo que reportar al SAT que esas operaciones están a valores de mercado. ¿Para qué quiere el SAT saber si están a valores de mercado o no estas operaciones? Pues me gusta hacer una analogía. Supongamos que el SAT es un viejito regañón, socio dentro de la empresa, porque él se ve como un socio dentro de la empresa, ¿no? Sí. Entonces él se va a fijar en todo lo que tú hagas. Entonces, si tú le quieres vender a tus empresas hermanitas, a tu hermanito el accionista o demás, le quieres vender más barato o le quieres comprar caro, el SAT pues se va a molestar, va a decir, oye, no te estés quedando con mi dinero, ¿por qué le estás regalando el producto a tu hermanito? ¿Por qué se lo estás vendiendo más barato? No, o sea, si esta pluma cuesta 10 pesos, se la estás vendiendo a 50 centavos, no,
a mí págame mis 10 pesos, eso dice el SAT. Le estás tocando su base gravable. Claro. Entonces, eso realmente le molesta mucho pues, al SAT, le toca su base gravable, entonces él va a estar fijándose. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mediante un reporte te dice, demuéstrame que estas operaciones están a valores de mercado, enséñame todo ese soporte, todo lo que acumulaste o dedujiste con estas partes relacionadas, pues dame la información soporte. Y eso es el estudio de precio de transferencia como tal. ¿Vale? Esa es como la primera obligación. ¿Qué sucede? De repente el accionista cree que nada más, o sea, esta relación puede ser de manera indirecta o directa en administración, control o capital. ¿Cuándo es control? Cuando esto pasa mucho en la industria automotriz. ¿Qué pasa? Por así decirlo, una armadora grande, una marca de estas, voy a decir una que no está aquí en México, Sauber, por así decirlo, ¿no? Una de estas marcas, él controla toda la cadenita de valor, o sea, desde que sacan acero de las minas, desde que lo transforman y todo eso ellos van teniendo ese control de precios y le van diciendo, ¿sabes qué? Aunque Sauber no tenga directamente operaciones con la minera o con quien funde el acero y quien hace las bobinas y demás, aunque no tenga operaciones con él, ellos le dicen, ¿tú quieres trabajar con nosotros, con todo este grupo de empresas? Entonces le vas a vender a tal precio, y a tal precio, y a tal precio. Y así la cadenita hasta que llega a la armadora. Entonces, él no tiene operaciones, pero controla todo. Hay una influencia significativa. Entonces, ¿qué pasa con esta influencia significativa? Eso te hace ser parte relacionada. No eres accionista, no tienes ningún tipo de administración, pero estás creando una influencia significativa con el contribuyente. Entonces ya desde ahí, ya eso es parte relacionada. ¿Qué otra cosa? Administración. Administración es cuando tenemos funcionarios que toman decisiones y que pueden tener una influencia significativa también en el precio. Es decir, que yo te pueda vender más barato o te pueda vender más caro, ¿no? O sea, que yo pueda influir en esa parte. ¿Cómo? Si yo soy el CFO de una empresa y soy el presidente de la otra, yo simplemente puedo decir, yo le vendo este precio o le vendo tal precio. Yo lo puedo modificar o lo puedo manipular como yo quiera. Entonces, siempre que haya una, ¿cómo se puede decir? Una sospecha de que se puede manipular el precio, todos esos pasan a ser partes relacionadas. Eso es administración, ya vimos control y también vendría lo más fácil que es capital, que son los accionistas. Si tengo yo participación accionaria o no, pero lo más interesante viene con los que son de manera indirecta, como familiares. Familiares hasta 4º grado por consanguinidad y 3er grado por afinidad. ¿Cómo es esto? Por consanguinidad, pues familia como tal, así como lo dice. Por afinidad es la familia política. 4º grado es hasta abuelos, 3er grado es hasta tíos. Entonces, si mi esposa trabaja en una empresa y yo trabajo en otra, pues nos podemos poner de acuerdo para manipular esos precios. O si el abuelo de mi esposa nos está vendiendo algo, pues también me puedo poner de acuerdo con los precios. Entonces, ese es el tema, ese es lo que busca regular el SAT. ¿Por qué ha hecho toda esta parte? Muchas empresas abusaron en el pasado de esto. Por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero no sé, llegaban y te decían, mira, compré una pluma y me costó $1 millón. Pues aquí todos sabemos que esta pluma no vale $1 millón, ¿no? Claro. Pero pues metían su factura y la querían hacer deducible y esto vale $1 millón. Entonces el SAT decía, ¿sabes qué? No, esto no es razonable. O tú dime por qué esto vale $1 millón. ¿Qué es lo que te está aportando de valor para que valga $1 millón? Pues yo lo revisé en el mercado, dice el SAT, y pues no sé, no vale más de 20 pesos. Entonces va a ser deducible por 20 pesos. Lo demás, el resto de tu $1 millón es no deducible. Entonces,
Es por eso. Ahorita no hay tanto problema hasta cierto punto cuando son entre nacionales, porque existe algo llamado simetría fiscal. Lo que estoy acumulando de un lado lo deduzco del otro, ¿no? Sí. Pero cuando son con empresas internacionales, lo que buscan es llevarse el capital a países extranjeros con una tasa impositiva más baja. Claro. Entonces, ese es el tema realmente por el que el SAT regula toda esta parte. Y es muy interesante cómo el SAT en los últimos años ha venido regulando esa parte. De hecho, yo les diría que México es de los países que más desarrollado está en el tema de precios de transferencia. En América Latina como tal es punta de lanza. Vienen y le preguntan al SAT mexicano, o sea, diferentes administraciones tributarias, vienen y preguntan al SAT mexicano qué están haciendo, cómo lo están aplicando, los invitan a foros de la CEPAL, del CIAT, o sea, a dar testimonio de qué es lo que viene haciendo el SAT. De hecho, incluso podría decirles que el tema de precios de transferencia ha venido a modificar la forma de hacer negocios en México y en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el tema de la factura electrónica, el tema de la contabilidad digital, toda esa parte es parte de un plan de la OCDE y de las administraciones tributarias para tratar de regular todo. Es decir, que yo pueda entrar, por así decirlo, yo soy el SAT, ¿no? Chateo y, oye, ¿sabes qué? IRS de Estados Unidos, aquí dice un contribuyente que tiene tantos ingresos su parte relacionada y que la operación es por tanto. ¿Me dejas revisarlo? Sí, está bien. Le dan acceso, listo. Eso es lo que van a buscar en el futuro. Que entre administraciones tributarias se puedan compartir la información y se pueda cruzar esa información y no haya un abuso. Porque en esencia, precios de transferencia lo que buscaba era que no hubiera que no se pagara una doble imposición. Buscar como agilizar ese tema de negocio, de que si tú estás pagando un impuesto aquí en México, en el otro país no pudieras como compensar ese impuesto pagado y pagar mucho menos. Pero ¿qué pasó? Que los contribuyentes pues evaden en México y evaden en el extranjero, y de ahí se ha venido viendo toda esta parte. Pero bueno, regresando al punto, la primera obligación pues sería el estudio de precios de transferencia. ¿Quiénes están obligados como tal al estudio de precios de transferencia? Contribuyentes, sean personas físicas o morales, que superen los 13 millones por actividades empresariales o 3 millones por servicios profesionales. Entonces, todos los que superan eso tienen que hacer un reporte y ahorita unas declaraciones que vamos a platicar más adelante. Esa es la primera obligación. La segunda obligación, y que ya les había comentado hace ratito, es el anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple. Originalmente solo era para empresas extranjeras, pero a partir del año anterior, el SAT ya los obliga a los contribuyentes nacionales que tengan operaciones con partes relacionadas nacionales que reporten esas transacciones. ¿Qué pasa con este reporte? Ya el estudio de precios de transferencia, antes tú como nacional terminabas tu estudio, o sea, mandabas a hacer tu estudio con un despacho. Te llegaba tu estudio y lo guardabas en el cajón y ahí quedaba, ¿no? Ahora no. Ahora el SAT, por medio de la Declaración Informativa Múltiple del Anexo 9, tiene toda la información de las operaciones intercompañía. Cómo hiciste el análisis, qué método utilizaste, qué comparables, cuáles son los montos de las operaciones, si utilizaste información del extranjero o no, estados financieros para ese análisis. Tiene todo el detalle del estudio de precios de transferencia. Ya no necesita pedirte el cuadernillo ni demás, ni el PDF. Él ya tiene la información editable, que lo puede leer un algoritmo porque está en los términos que ellos necesitan. Claro. Y un algoritmo lo lee y puede ver. De hecho, existe algo llamado modelo de riesgo. ¿Qué pasa? Por medio del algoritmo, ellos van viendo. De hecho, ya me pasó en alguna ocasión
un cliente no nos reportó unos intereses. Y resulta, no sé cómo, por medio del algoritmo cruzaron, o sea, si no aparecía en operaciones, con operaciones con partes relacionadas, lo cruzaron con la DIOT. Y al ver que no había, pues que no había coincidencia, o sea, de esto no me lo están reportando en ningún lugar, mandó una revisión. Pero ¿qué fue lo interesante? Que quien mandó la revisión no fue una persona, fue el algoritmo. De hecho, llega la notificación, me dice el cliente, oye, ¿sabes qué? Me llegó esta notificación, quiero que lo atiendas. Ok, lo reviso, pero citaba un artículo de la ley y decía fracción tal y demás, pero era muy vago. Entonces yo me quedé así como de ¿a qué se refieren? O sea, es muy general, necesito saber qué estamos haciendo mal pues, para poder corregirlo, ¿no? Claro. Ok, ¿qué sucede? Marcamos al SAT, ese era un cliente de Aguascalientes, marcamos al SAT de Aguascalientes y me dicen, yo no mandé nada. Yo, ¿cómo no? O sea, aquí dice que viene del SAT de Aguascalientes. No, me dice, no. Resulta que como la empresa es de Aguascalientes, la oficina del SAT que le corresponde es la de Aguascalientes. Por eso viene de ahí. Pero realmente viene desde la Ciudad de México y fue el algoritmo. Solito lo envió y demás. Entonces, ya las revisiones es como un checklist. O sea, van diciendo, traes pérdidas. Ok. Ahí ya tachecito, ¿no? Oye, traes operaciones con el extranjero. Ok. ¿De cuántas son tus operaciones? ¿Son importantes? Ok. Entonces van haciendo como un checklist de todo lo que les parece sospechoso y entonces llega un momento donde el algoritmo ya solito manda el memo y te pide así de o que va a hacer una revisión o que si quiere que te corrijas o demás, ¿no? Pero ya todo parte de una economía digital, o sea, ya todo, y todo ese tema viene de precios de transferencia. Claro. Entonces, ha venido a cambiar y a revolucionar. Perdón, que no, acá nos inspiramos también para echarnos otra preguntita, amigo. ¿Verdad? No, y fíjate que es sumamente importante. Por ejemplo, ahorita nos acabas de dar algunos ejemplos de como una actividad tan básica. Por ejemplo, en el caso del tema de las actividades profesionales, 3 millones de pesos. Pues, hay contribuyentes que generan más de esa cantidad en un ejercicio y no tiene el conocimiento o no da la pauta para poder hacer este tipo de información. Porque él dice, yo ya facturé, y como tú decías hace ratito, el tema de la simetría fiscal, sí, pero al final de cuentas tienes que justificar el por qué le estás cobrando esa cantidad. Habrá que ver ahora sí ya el razonamiento jurídico, por qué tiene ese supuesto, ¿no? Porque pues tendrá alguna razón y también lo que está generando la persona moral para poder hacer esa operación entre esas partes. Algunos ejemplos que en alguna vez tuvimos, ¿no? Es una empresa que tiene el terreno y sobre el terreno construye el edificio y pone la maquinaria y luego se la vende el de producción y se empiezan como tú ponías hace ratito un ejemplo de una empresa de autotransporte o de autos o mecánica. Entonces bajo ese esquema también lo generaban, pero pues eran cantidades exorbitantes lo que generaban en esta oportunidad de negocios, pero pues tampoco le daban esa atención porque decían, no, pues es que el dueño es el SA, el del terreno, el dueño del inmueble es el SDRL y así se le iban pasando. Pues sí, pero al final de cuentas son el mismo grupo de socios y es la misma cadenita que está generando ese movimiento. Y como tú decías, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo estamos dejando en México, pero lo está transfiriendo de uno a otro. Pero al final de cuentas tiene esta consistencia, esta necesidad de dar cumplimiento en el término de los precios de transferencia, porque ¿por qué le cobras tanto de renta? Es que ahí te va. ¿Qué pasa? El problema no es tanto para el que tiene el ingreso, o sea, porque el SAT va a decir, págame más impuestos, yo no tengo ningún problema. El que lo deduce. El que lo deduce es el problema, correcto. Sí. Entonces, el que tiene la deducción es al que va a llegar el SAT, lo va a revisar y le va a hacer no deducible la transacción. Es decir, no sé, el caso del arrendamiento, a lo mejor el arrendamiento vale $1 millón al mes, y está deduciendo 5 millones, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues de aquel lado, que pague sus impuestos como debe, pero de este lado va a ser no deducible esos 4 millones de pesos y solo te voy a valer $1 millón. Sí, es correcto. Puede haber simetría fiscal, pero al que ataca es al que deduce. Exactamente, sí, realmente
ahorita que nos platicabas también el ejercicio que se está manifestando ya en años pues recientes, el tema de cómo están haciendo los algoritmos, el tema de poder determinar en dónde no hay consistencia, dónde crea una suspicacia, una duda, etcétera, y sobre de esos esquemas ya concretos y particulares, como tú decías hace ratito, una máquina te está diciendo que no está bien. Correcto. Entonces, ¿qué nos falta ahí nada más? Pues que cierre la pinza con el que está pensando y que le indicó a esa máquina que hiciera ese análisis. Pues, ¿qué va a hacer? Pues una revisión y pues ya no va a haber para dónde, ¿no? Entonces, eso te va a venir realmente lo complicado de este tipo de actividades que no se están atendiendo de manera eficiente o de manera completa para el tema de los precios de transferencia. Como tú bien decías, es un tema de actualidad, pero también la actualidad está caminando muy rápido y sobre todo en los procesos que tiene el día de hoy nuestra autoridad tributaria de fiscalizar, pues hay que agarrar de todo, de donde se pueda, ¿no? De donde salga. Entonces sí hay que tomar en cuenta todos estos mecanismos y estas obligaciones para no incurrir inclusive en sanciones. Sí, no, y ¿sabes qué pasa, Mau? Algo que comentabas, o sea, hay contribuyentes que tienen operaciones y que dicen, pues yo soy pequeño, soy mexicano, soy un grupo mexicano, a mí no me va a pasar, yo no tengo problema. Tuve un cliente así y que me dijo, oye Ariel, ¿sabes qué pasa? Que no quiero, no voy a hacer el estudio el próximo año contigo. Y yo, ok, pues mira, si quieres lo platicamos, podemos bajar el alcance del servicio, si te está pareciendo oneroso y demás, y lo platicamos. Es que el precio tendría que ser 0, Ariel. Y yo así como de, ¿cómo que 0? Sí, no lo vamos a hacer. Somos un grupo mexicano, somos pequeños y no, o sea, a nosotros no nos pone en la mira. Y te estoy hablando de eso hace, que será como unos 8 años, ¿eh? O sea, no es un tema reciente, o sea, como hace unos 8 años. O sea, ahorita el SAT todavía está más inquisitivo. No quisiera entrar en temas de política, pero con este nuevo gobierno se volvió más inquisitivo el SAT, o sea, está muy, muy actualizado. De repente escuchaba comentarios de, no, es que Hacienda, el SAT, no es tan... Pues es un poco tibio con este gobierno. No, para nada, por el contrario. Yo diría que están muy a la vanguardia y le están sacando provecho a esa parte. Pero volviendo al tema de mi cliente, me dice, no, yo no lo voy a hacer porque no soy el target del SAT. Sí. Y le insistí y no quiso. Pasaron como 3 años y me buscó y me dijo, oye, me están pidiendo los estudios de los años anteriores, ayúdame. Y así de... Ok, si quieres te ayudo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, pues vence en 2 días. Y así, y así no me lo puedes dejar más difícil. Tuvimos que pedir un aplazamiento y demás, pero él pensaba que no le iba a llegar la autoridad. Y sí, y no precisamente puede ser el área de fiscalización de precios de transferencia, sino también puede ser otras instituciones locales. Claro. He visto que también lo piden para devoluciones de IVA. Sí. O sea, ya la Secretaría de Economía también lo pide. O sea, de repente instituciones que yo no lo creería lo solicitan. Y el SAT se ha dado la tarea de darles como una pequeña, como una introducción, que ellos puedan identificar problemas y puedan decir, ¿sabes qué? Ya fiscalización del SAT, mira, está pasando esto, aquí te tengo a este y este. Sí. Listo, tú revísalo. Entonces, sí, ha venido tomando fuerza y más con el tema de operaciones con nacionales que se tienen que reportar en el anexo 9. Pero sí, esa es la obligación número 2. Sí. Ok. Existen otras obligaciones que son... esas son para empresas ya mucho más grandes, que tienen mayor número de ingresos. Empresas que presentan ISIF o que están obligados a presentar la declaración del dictamen fiscal, disculpen. Okay. Entonces, ese tipo de empresas, para 2024, las que presentan ISIF son más o menos 974 millones, algo así, que hayan tenido ingresos en el ejercicio 2023, 974 millones. Entonces, ese tipo de empresas tienen que presentar declaración local. ¿Qué es la declaración local? La declaración local, o local file, que
que se le conoce. Es un estudio de precios, pero le decimos que tiene esteroides. O sea, es un estudio de precios con datos ya muy concretos. En la ley del impuesto sobre la renta, para el tema del estudio de precios, es un poco vago y hay puntos que nosotros como asesores conocemos, pero ya en la declaración local te lo pone en blanco y negro y te dice quiero esto, quiero esto, quiero esto. Por ejemplo, si tienes operaciones con el extranjero, necesito los accionistas de todas las empresas del extranjero. Dame los accionistas. Dime con quiénes tienes contratos intercompañía y de qué tratan estos contratos, con quiénes tienes financiamientos. ¿Quiénes son tus partes relacionadas con las que estás teniendo financiamiento? Te pide incluso información financiera de las empresas del extranjero. Dime cuánto pagaron de impuestos, cuáles fueron sus ingresos. O sea, ya más detallado. Dame los intangibles que tienen, dame los intangibles con los que te estuvieron prestando operaciones o que no tienes operaciones, pero que están ahí y que son del grupo. Entonces, sí es información más detallada el tema de la declaración local. ¿Quiénes están obligados? Los que presentan ICIF y los que presentan dictamen fiscal. Okay. Solo hay una excepción para el tema de ICIF y son los de la fracción 5. Que la fracción 5 son los que tienen operaciones por 100 millones con el extranjero, no importando si son partes relacionadas o no, no importando si son ingresos acumulables o deducciones autorizadas, son 100 millones y listo. Si una empresa pidió un préstamo de 100 millones, aunque el préstamo no es ni acumulable ni deducible, ya con eso tiene que presentar el ICIF, porque ya son los 100 millones. Presenta el ICIF, pero no presenta la declaración local. Solo esa fracción para la ICIF, para los que están obligados a ICIF, los exime de presentar declaración local. Okay. Quienes presentan la siguiente declaración, que es la declaración maestra, los obligados a presentar declaración local y que tienen partes relacionadas en el extranjero. Okay. Aunque no hayas tenido operaciones, no importa. Si tienes partes relacionadas en el extranjero, tienes que presentar declaración maestra. Okay. La tercera declaración, la declaración país por país. ¿Qué pasa con esta declaración? Hasta eso es un poco más laxo. Si el grupo multinacional a los que ellos pertenecen no es público, no importa. Lo que sucede es que tú tienes que reportar si el grupo en su conjunto tiene más de ingresos por más de 12 mil millones de pesos. Tienes que presentar esa declaración país por país. ¿Y de qué habla esta declaración? Básicamente, la país por país habla sobre el pago de impuestos de todo el grupo, cuáles son el número de ingresos del grupo, qué número de empleados tiene, qué número de activos tiene. Eso es la declaración país por país. La máster o la maestra, se me olvidó y no les comenté de qué trataba. Esta declaración lo que hace es que recopila información de todo el grupo, te dice cuál es la cadena de valor. No sé si habían escuchado ese término alguna vez de cadena de valor. Y pues para el público en casa, cadena de valor como tal es como el flujo de la transacción. Es decir, tenemos, hablando del sector automotriz, tenemos la empresa minera que le pasa el acero a la empresa fundidora. La empresa fundidora le pasa ese acero a otra empresa por medio de bobinas. Esta se la pasa a otra que hace el estampado o la forma de la pieza. Esta se la pasa a la armadora y ya, al cliente final hacia donde se vende. Entonces, toda esa cadenita se le llama cadena de valor. Entonces, esa cadena de valor lo que hace es que revela esa parte, o sea, revela quiénes están involucrados. ¿Cuál es el círculo completo de la actividad como tal? Y pues realmente se vuelve interesante. Vamos a tener que hacer en unos momentos un pequeño corte, estimado Ariel. Claro. Y regresando, ¿qué te parece si nos sigues comentando este tema de la cadena de valor? Y los invitamos a que nos acompañen a un pequeño corte. Estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento
momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos con este tema por demás relevante, como han ustedes escuchado. En realidad, a partir de la existencia de una empresa y las operaciones que realiza, pues surge una serie de obligaciones. La obligación como tal, en este caso, pues va siendo de manera muy formal. Obligaciones formales que parece que no trascienden en una determinación de la base, pero bien como Ariel ya lo platicaba, pues sí, claro, porque en algún momento puede ser no deducible para quien realizó el pago y también puede estar vigilando al que haya obtenido el ingreso en un momento dado, depende claro. Si se quedó muy abajo, sin una razón suficiente, que como bien ya se platicaba en algún momento, pues es para evitar que las empresas transmitan las utilidades a otro lugar, como también se platicó muy puntual, en donde tenga una menor carga tributaria. Y como vemos, esto era un alcance también para empresas multinacionales en su origen y que después trascendió a lo local. ¿Y dónde trascendió y por qué trascendió a lo local? No creo que ahorita lo podemos platicar, pero resulta que lo era porque quien tenía una utilidad se la podía transmitir a otra que trajera o tenía una pérdida claro. Y generaba una utilidad alta para absorber la pérdida y el otro pudiera hacer una deducción de manera incorrecta, pero así tantos trucos de ese tipo pues nos llevan a una observación. Naturalmente la autoridad por hoy está atendiendo a una serie de recomendaciones internacionales, como bien ya se platicaba, la CEPAL o la OCDE. A partir de esas recomendaciones, México tuvo que revisar su legislación y adecuarla a estas circunstancias, donde también la base tributaria pues no se vaya para otro lado y se quede aquí en México. Finalmente, claro. Diríamos que, Ariel, es una parte también que no está prohibida por sí. Tú pones el precio que quieras, ¿sí? Solo que para los efectos fiscales el precio tiene que ser este, ¿sí? Porque alcanzaría a decir, ¿y por qué no se lo puedo rentar en 1 millón? ¿Por qué no se lo puedo rentar en 500? ¿Por qué no puedo venderle en este precio? Claro que puedes, ¿sí? Solo que también debemos de observar que el único interesado podría ser el SAT en un principio, desde luego en el aspecto fiscal, pero también con la globalización y la participación de otras empresas en la mía o en la propia, pues no necesariamente habrá coincidencias de socios y entonces uno de los socios pertenecientes a una empresa puede obtener una ventaja también contra los otros. Y por eso es entonces como lo vemos de manera muy importante. Y creo que sería también pedirle a Ariel que nos ayude a explicar esta parte y cuál es la consecuencia, primero, de no cumplir con esa obligación formal, cuánto cuesta no cumplir, y también recordar que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. De ninguno de nosotros podría decir, es que yo no sabía, pues ya te digo que ya sabes. Y va a ser una complicación. ¿Cómo ves, Ariel? Pues sí, yo creo que más que las multas como tal, porque las multas a lo mejor para empresas familiares, que bueno, hay empresas familiares que generan mucho dinero, pero realmente las multas no es como que el gran problema. O sea, hay multas de 200,000 pesos y demás, que hay empresas que lo generan sin problema. ¿Cuál es la situación? Que te hagan no deducible la transacción. Sí, y que eso puede ser de millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se complica o reside el problema. ¿Qué sucede con las operaciones nacionales? Sí es muy frecuente, como comentas, que el contribuyente pequeño cree que él no tiene que hacer ese tipo de operaciones, o realmente están muy metidos en su día a día, que dicen, esto se complica demasiado, pone lo que sea, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no me van a revisar. Pero sí pasa. sí pasa. Y yo creo que una fórmula que puede tomar cualquier contribuyente para saber si va a estar a valores de mercado o no es: ¿alguien más en el mercado está dispuesto a hacer eso? O sea, la transacción que voy a hacer, ¿alguien más la aceptaría? Y les doy un ejemplo. Me ha pasado mucho con clientes que dicen, oye, voy a vender, no sé, un coche de los que tenemos ahí de la empresa, lo voy a vender a valor en libros. Ok. Y no sé, le faltan por depreciar
no sé, un mes, ¿no? Que son como 3,000 pesos, ¿no? 3,000 y algo, ¿no? Y entonces diríamos que en un coche 2020, ¿ustedes creen que un coche 2020 en el mercado vale 3,000 y tantos pesos? Pues no. Se sale de lo razonable. Se sale de lo razonable, exacto. Entonces, el valor fiscal no es el valor comercial. Entonces, pero muchos clientes lo hacen así y dicen, ¿sabes qué? Ponle el valor en libros. Igual lo mismo para una máquina. No, o sea, no, el valor en libros no es una referencia del mercado. Entonces yo le dije a este cliente, oye, ¿sabes qué? Pues yo te doy 5,000 y véndemelo a mí. Te estoy pagando más. Le ganas dos. Le ganas dos. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que sucede por lo regular. No son muy conscientes ni quieren... alguno me dijo, es que ¿cuál es la ventaja de que yo tenga un grupo si no le puedo vender más barato? Le digo, es que el SAT no quiere que hagas eso. O sea, la ventaja aquí es que tú sabes cómo se hacen los productos, la velocidad con la que se atienden los pedidos y todo eso. Ahí es donde tú puedes sacar tu ventaja. Realmente lo que te pide la autoridad es que se haga como con un tercero independiente. Entonces esa es realmente la regla. Si alguien más está dispuesto a hacerlo así en el mercado, no pasa nada. Igual me tocaba clientes que me dicen, oye, es que me van a prestar un servicio y el servicio me van a cobrar un porcentaje de las ventas. Le digo, a ver, si viene el del aire acondicionado y te repara el aire acondicionado, ¿te va a cobrar un porcentaje de tus ventas? ¿Tú lo aceptarías? No, pues no. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Si tú estuvieras dispuesto a hacerlo con alguien que tú no conoces, es válido. Es válido, es correcto. Y volviendo al tema de la cadena de valor que nos fuimos antes del corte, sí, claro. ¿Qué pasa con esta cadena de valor? Lo que quiere el SAT es entender mucho dónde está situada la empresa y si las transacciones intercompañía tienen sentido, por así decirlo. Oye, si esta empresa es una distribuidora, ¿por qué le están cobrando una regalía por un proceso productivo? O sea, no tiene como mucho sentido. Oye, pero es que ¿sabes qué? Que de repente ella hace procesos de producción esporádicamente, pero sí utiliza esa patente. Ok. Entonces sí tiene más o menos sentido. Pero lo que quiere es entender todas las transacciones, saber si tiene razón de ser y si es una distribuidora, por ejemplo. Y me tocó un cliente. Un asesor fue y le hizo una estrategia fiscal. Y entonces resulta que esta empresa era una empresa prestadora de servicios, un outsourcing, cuando existían los outsourcing todavía. Y resulta que esta empresa solo le prestaba servicios a las empresas, a las hermanitas, a las empresas del grupo, a nadie más. Y el asesor le dice, ¿sabes qué? Cóbrale publicidad y mercadotecnia. Le digo, a ver, ¿cómo va a pagar esta empresa publicidad y mercadotecnia si no le vende a nadie? O tú demuéstrame que estuviste haciendo esa labor de venta. Tú tienes personal, facturas, algo, contratos de que hayas hecho ese servicio. No, pues no tenemos nada. Es que no tiene sentido. Y el SAT se va más por esa parte. Le llaman razón de negocio o razón económica. ¿Esta transacción tiene sentido o tiene algún tipo de, pues como tal, razón de negocio? O sea, ¿alguien lo haría? Entonces, tú puedes tener tu estudio de precios, tus contratos, tus facturas, tus cálculos, todo está perfecto. Pero si no existe una razón de negocio, pues estás... Está de más. Sí, está de más. No, y ese es un tema importante, Ariel, porque en el tema, ahorita en corte platicábamos acerca de los intangibles. Y ahorita nos estabas dando el ejemplo, ¿no? De que llega la persona a hacerte la instalación o el mantenimiento del tema del aire acondicionado y dices, te voy a cobrar en razón de tu productividad o de tus ventas. Bueno, pero ¿como por qué? Entonces viene en ese tema que sí son de mucha observación por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Te dice, pues es la mercadotecnia, la publicidad, el tema muy recurrente, la renta de marcas, ¿no? Porque normalmente en un negocio de familia pues se originó precisamente con esa idea familiar, ¿no? Y es el contexto a lo cual le da vida a ese negocio. Y entonces, ¿cómo le haces para determinar ese valor, ese precio? Claro, pasa lo siguiente. Antes del 2017,
tú tenías tu contrato, tu factura y tu cálculo de la regalía, ¿no? Como tal. Y para eso era perfecto para todo el mundo, para el SAT, para ti, para todo el mundo, etc. Así, todo está súper bien. Sale una cosa que se llama BEPS, que la publica la OCDE, Base Erosion Profit Shifting, que es la repartición de los beneficios. ¿Qué sucede? Para este tema de BEPS y el tema específico que se llama DEMPE, que trata el tema de los intangibles, ¿qué hacen? Tienes que probar que está registrado el intangible. O sea, porque antes tú cobrabas y tenías tu cálculo de un intangible que ni siquiera estaba registrado. Entonces tienes que saber si está protegido o registrado. Entonces, que tenga desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de ese intangible. Tienes que demostrar que hiciste todas estas funciones. Si tienes todas estas funciones, ok, vas a poder deducir tu 2% que te cobraron de la regalía. Pero si tú solo hiciste tu empresa que estás cobrando el intangible, porque antes con ser el dueño o el propietario de la marca o del intangible, eso te daba pues como que toda la razón para cobrar el 100% de esa regalía. Ahora no. Ahora demuéstrame que tienes estas funciones y si tienes todas estas funciones, puedes cobrar ese 2%, el 100% de ese 2%. Si no, solo vas a cobrar una fracción de eso, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Va a venir el SAT, te va a revisar tu cálculo de regalías, pruébame que la información está, que la protegiste, que está vigente. Porque, por ejemplo, la marca está Winnie Pooh. Winnie Pooh hace poco, creo que menos de un año, es información libre, que no está protegida. Entonces, cualquiera puede utilizar dibujos de Winnie Pooh y vender productos y no pagar una regalía. Pasa lo mismo. ¿Cómo sé que este producto, bueno, este conocimiento como tal o esta marca no es libre? Si no está protegida y no está vigente, no te la va a comprar el SAT. Entonces tiene que estar protegida. Luego, tú la desarrollaste, a ver, compruébame. Yo creo que ahí es donde está el problema. Muchos asesores se rompen la cabeza pensando, oye, ¿qué ponderación le voy a dar al desarrollo, al mantenimiento, a la explotación, a la protección del intangible? ¿Qué ponderación le voy a dar? Pues lo que yo diría es, ve cuánto te gastaste en cada una de las actividades, súmalo y ve asignando de acuerdo a eso. De manera así platicado suena muy simple, ¿no? Pero ahora tú vete, ¿qué tal que la marca tiene 50 años? Y vete a registros contables de 50 años, muy probablemente no los tiene. ¿Y cómo vas a comprobar que hiciste ese desarrollo, no? Entonces lo que está buscando el SAT es, si estás pagando esa regalía del 2%, que pagues una fracción o que hacértelo no deducible. Eso es lo que está buscando, que deduzcas lo menos posible. Pero esto es totalmente, pues, tiene, te digo, 5 años, bueno, ya son 7 años, 7 años que empezó esta parte para los intangibles. Y determinarlo se vuelve de repente muy subjetivo, porque de repente hay marcas, porque lo que tú me preguntabas, hay marcas que apenas van a lanzarlo. Ha habido clientes que me dicen, oye, Ariel, ¿cómo le hago si la marca, pues apenas la vamos a lanzar y demás? Pero estamos proyectando qué es esto y demás. Así de, no vas a poder cobrar más allá de lo que estás gastando, ¿no? De momento no vas a poder cobrar más de lo que estás gastando, porque se vuelve muy subjetivo y tú puedes decir, yo puedo decir, eso va a valer millones, pero la realidad es que no puede valer, o sea, no lo sabemos hasta que ya entre, no sé, el software o entre la marca ya en operación. Claro. Pero esas son las situaciones que pasan con los intangibles. Ya no es suficiente con tu contrato, con tu cálculo y con tu factura, ya no. Ya no se soporta para parte de la autoridad en el tema de hacer efectivo las deducciones, y como tú decías, con esa misma intención es de poder recaudar un poquito más. Te retiro parte de lo que hubieras puesto en el término de las deducciones autorizadas y pues mueve evidentemente tu base, y con eso vamos a generar un nuevo importe, un nuevo cálculo. En esta misma idea, Checo, ahorita por ejemplo nos decía aquí Ariel, de empresas de muchos años,
las tradicionales de nuestro país, ¿no? Las de zapatos. Ujú. Pues tienen más de 50 años y siguen existiendo y están en el mercado, ¿no? Pero cómo ha evolucionado ese entorno de esa empresa familiar y que, pues, que el día de hoy ya no opera tanto como eso, ¿no? Perdió el estilo, el diseño, el objetivo para el cual había sido creado, y en realidad el día de hoy lo que persiste es la marca, porque ya no están haciendo producción. Entonces, en esos supuestos, ¿qué es lo que nos alcanza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más hacer un tema de, pues estoy rentando mi marca, ya no estoy dentro del grupo. Es que pasa lo siguiente, o sea, y es interesante lo que comentas. ¿Qué sucede? Toda esa industria se ha transformado muchísimo. Exacto. Porque desde el tema de, aunque es una industria que está protegida sí. por el tema de que la competencia desleal china está muy vigente, sí. hay muchos que siguen, o bueno, que en vez de producir ya, y que eran marcas de años y de renombre, ya no le dan los costos. Exacto. Y tiene que importar cosas de China. Entonces, a lo mejor ya ni siquiera fabrica, ¿sabes? O sea, realmente solo... Exacto. distribuye con esa marca. Ajá. ¿Qué pasó también? La industria en zapatera, más que nada León, se vino abajo a partir de que llegaron las automotrices. Se empezaron, bueno, como sabrán, todo Bajío es un peleadero por el tema de los trabajadores, de los obreros. O sea, tienen problemas de que no consiguen gente y tienen que estar buscando por muchos lugares. Sí. O sea, yo he visto empresas de aquí, de Querétaro, que están buscando en Hidalgo y que están en pueblitos que están a 1 hora de San Juan del Río. O sea, y que se los traen hasta acá y les traen transporte y que buscan, o sea, ya los obligó a moverse. Sí. León, y retomando el tema de León, la industria automotriz le robó a las tenerías, que son las que curten el cuero y demás, y a las zapateras les robó los obreros. Y entonces muchos quebraron a partir de esa parte. Entonces, como tú dices, sí, la marca ahora en día es la transacción que la operación de te cobro la marca. Y comentábamos durante el corte de que muchas veces seguir el hilo de quién es el que registró la marca y a nombre de quién está y demás se vuelve un tema. Sí. ¿Qué pasa? He buscado con clientes y le digo, a ver, ¿de quién es la marca? De mi papá. A ver, ¿me puedes enseñar el registro? A ver, lo va a buscar. Y resulta que, ¿qué crees? Que no es de mi papá, es de mi tía. Ah, ok. Le podemos decir a tu tía que si lo revisa... mi tía se lo prestaron a ella, pero era de mi abuelito. Y entonces es así de ir buscando, y resulta que nadie tiene el registro ahora. No existe. No existe el registro, y entonces quieres cobrar por eso. Y creo que el tema de precios de transferencia es muy útil en muchos sentidos. Y pasa mucho eso con el tema de las marcas y de las regalías. Creeríamos nosotros que en México de repente las cosas no se hacen de la mejor manera, que no se hace adecuado. Pero no, pasa. O sea, la verdad que yo tengo clientes que mi cartera es como del 80% extranjeros, que muchas veces ellos, no sé, yo noto algún problema de márgenes de utilidad. Y les doy un ejemplo claro. Esta empresa, desde el corporativo, le decía a una empresa en México, que no tenía nada que ver con ellos, que le manufacturara. Pero el corporativo le pasaba la materia prima así casi a costo. La que estaba, la empresa del grupo que estaba en México, tiene 2 personas. Es una distribuidora de bajo riesgo. Son personas, es la contadora y su auxiliar, y prácticamente solo levantan pedidos. Y lo que le molestaba al corporativo es que esta empresa ganaba mucho. ¿Cómo puede ser que gane tanto si no son 2 personas y no hacen nada? Es que no están bien distribuidas las funciones ni los riesgos. Esta empresa no tiene ni riesgos, tiene pocas funciones, y en negocios esta es una ley. O sea, si te arriesgas más, ganas más. Y esta empresa no estaba ganando muchísimo por nada de funciones, nada de riesgos. Y el corporativo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Pues cobramos una regalía.
Y le dije al corporativo, oye, ¿pero regalía de qué? Si ni siquiera tienen operaciones entre ustedes, o sea, como, ¿por qué o qué? O sea, ¿qué le estás dando? Porque él solo distribuye, él le compra a un tercero y está distribuyendo. O sea, ¿regalía por qué? Pues me dijeron, sí, está bien, lo vamos a meditar. Le digo, si quiero revisamos, lo acomodamos y vemos. Resulta que no, que cuando veo al año siguiente metieron su regalía. Le dije, es que esto no va a funcionar, o sea, no tiene razón de ser, no tiene soporte, o sea, se inventaron cualquier cosa. Le digo, mejor en vez de pasársela a la empresa, a la manufacturera, a la maquiladora, en vez de pasárselo al costo, súbele tantito al precio, súbele, porque realmente quien estás llevándose, quien consiguió a los clientes, quien consiguió a los clientes, quien está corriendo los riesgos, quien instaló a la empresa en México y quien tiene todas las funciones es el corporativo, es quien debe de ganar y no está ganando. Entonces, solo era cuestión de mover el precio de la materia prima, pero estos se inventaron una regalía. Claro. Sí, pero realmente es un tema muy, muy interesante, Ariel, de verdad. Y yo creo que nos va a quedar hasta oportunidad de una segunda entrevista, porque hay muchos términos, hay muchos temas que sí realmente se complican y que sí es necesario que nuestro auditorio conozca. ¿Cómo podemos decir nosotros de cualquier cuestión que sea tan sencilla o básica? Pues ya empezamos a platicar y ahorita pusimos ejemplos reales y vemos que realmente hay oportunidad y necesidad de cumplir. Bueno, pues estamos llegando al fin de este programa y les queremos agradecer su participación en el día de hoy. De la misma forma, estimado Mariel, muchísimas gracias por estar con nosotros y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.